Licenciado, buenos días. Buenos días con todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, esperando que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de tener los documentos al día, ¿sí? No se olvidará, por favor, de seguir revisando el contenido que tenemos en la plataforma, ¿ya? Sí, y las próximas semanas, obviamente, ya vamos a seguir avanzando en un refuerzo más y de ahí ingresamos ya al contenido que nosotros tenemos en nuestra plataforma, ¿sí? Bien, adicional a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia. Estamos cerca de 12 personas y solamente 5 personas han registrado la asistencia, ¿sí? Así que por favor, no nos olvidemos, ¿ok? Bien, el día de hoy vamos a seguir revisando un refuerzo académico que nosotros ya conocemos y lo vamos a fortalecer el día de hoy, ¿no? El tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de la cultura. ¿Qué es cultura? ¿O qué será cultura? Ya. ¿Qué significa o qué es cultura? ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Ya? El señor o la señorita Margarita Garcés, por favor, para usted, ¿qué es cultura? Señorita Margarita, Sí, estoy aquí. Buenos días, Licen. Buenos días, buenos días, compañeros. ¿cómo A está? ver, cultura para mí es como son como etnias que en cada país tenemos diferentes vestimentas, diferentes culturas y pues eh, sí, o sea, sí, y también la manera de hablar, también el idioma. Para mí eso es cultura del licenciado. Ya, excelente, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Fuertes? ¿Qué es para usted cultura? Buenos días, licenciado. Buenos días. Bueno, pienso que la cultura son creencias, son costumbres e incluso lenguaje que identifica a todo un pueblo. Prácticamente sería también parte de nuestras tradiciones, nuestras raíces. Eso lo hice. Excelente, señorita, muy bien, 10, muchísimas gracias. Señor Víctor Hugo, por favor, ¿qué es cultura? ¿Cómo lo interpretamos? Gracias, licenciado. Buenos días. Sí, comparto con la compañera Fuertes. Es un conocimiento de ideas, tradiciones, costumbres de cada pueblo, ¿no? Ya, excelente, muy bien, lo interpretamos de esa manera. Excelente. Una persona más, el señor Freddy Isa, por favor. Para usted, ¿qué es cultura o cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días, compañeros. Buenos La días. cultura es una tradición, un acontecimiento de tradiciones, o sea, de hechos, de vestimentas, ¿no? Ya, También puede excelente. ser, como es algo de escritura también. Ya, muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien, cultura. Si bien es cierto, las definiciones que ustedes acaban de mencionar son correctas, ¿no? Pero también podemos mencionar que la cultura es todo lo que realiza el ser humano, ¿no? Por ejemplo, como ustedes mismos lo mencionaban, cada país obviamente tiene su propia cultura, su propia tradición y sobre todo su propia forma de interpretar lo que es la vida, ¿no? Sin embargo, la cultura obviamente no se acerca directamente a todo lo que realizan las culturas, sino más bien cómo el ser humano realiza actividades dentro de su sociedad, ¿no? Cultura, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita, me ayuda el señor Víctor Hugo, por favor, cultura. Gracias, licenciado. Cultura. Cuando hablamos de cultura nos referimos a un término amplio, muy abarcador, en el que están contempladas las distintas manifestaciones del ser humano,
en oposición a sus aspectos genéticos y biológicos, a la naturaleza. Sin embargo, presenta diversas formas de entenderse. Se llama cultura el modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana, por lo general determinado por sus características similares de tiempo, espacio y tradición. Así, al hablar de cultura lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad humana, perdón, su modo de permanencia a sí mismos, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores trascendentes que pueden ir desde la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía y un largo y variopinto, etcétera. Según algunas definiciones, todo lo que el humano haga es cultura. La palabra Excelente. cultura. Hasta ahí nada más, señor Víctor Hugo. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí nos define una característica importante, ¿no? Es la forma como el ser humano logra interpretar lo que es la sociedad, la vida, y por decirlo así, cómo ellos lo interpretan a su manera, con las tradiciones, con las culturas, sobre todo estableciendo lo que son parte fundamental de algunas disciplinas, ¿no? Como la religión, la moral, la historia, la economía. Y logramos determinar de que todo lo que realiza el ser humano es cultura. Cultura es, por ejemplo, yo levantarme 6 de la mañana y directamente escuchar lo que son las noticias y obviamente pues en el transcurso del día, digamos, elaborar hasta las 5, elaborar hasta las 7 y obviamente después volver al hogar, ¿no? Entonces, miren, la cultura realmente es todo lo que nosotros directamente lo realizamos, ¿no? Entonces, cultura es, digamos, ustedes se levantan a las 7 de la mañana, se van a su trabajo, vuelven directamente a la casa a las 7, 8 de la noche. Ahora, ¿qué sucede si es un viernes? ¿Ya? Si es un viernes, nosotros salimos 7 de la mañana y en el mejor de los casos, pues, llegamos 8, 9, 10 de la noche. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con nuestros amigos, ¿no? Y eso es parte de nuestra cultura ecuatoriana, ¿no? Por ejemplo, si el día de hoy, digamos, es un sábado, ustedes tienen un bautizo, el bautizo empieza a las 4 de la tarde, ¿a qué hora llegan ustedes? Cuatro y Medianoche. media, 5 de la A, tarde. a las 4 en Seis. punto. A las Eh, 4 en punto, sí. Excelente, muy bien. Entonces, eso también nos define como cultura, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos también en el tema de las fiestas, si nos invitan a las 4, nosotros llegamos a las 6, a las 7 o a las 8, ¿no? Porque nuestra cultura obviamente nos ha permitido de que si el baile empieza a las 4, llegar un poquito después, ¿no? Cultura también es identificar claramente las formas, en este caso, de cómo nos adaptamos en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestra sociedad, obviamente, pues nosotros tenemos la libertad de pensamiento, elegir directamente si somos religiosos, si no somos religiosos, pero eso es parte de nuestra cultura también, ¿no? Cultura es directamente el estudiar cómo el ser humano se adapta a sus situaciones, cómo se adapta directamente a la sociedad en general, ¿no? Si nosotros tenemos en el caso de la pandemia, obviamente todo el mundo salió afectado por esa enfermedad y eventualmente gracias a las vacunas logramos pues salir de ese gran problema, ¿no? Y eso obviamente también es parte de nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, la cultura del ecuatoriano, ¿qué será? Llegar impuntual, bueno, no todos lo hacemos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos también en algún momento nos hemos atrasado, ¿no? La segunda cuestión, otra característica de los ecuatorianos, ¿cuál será? Imitar a otros países, a otras culturas. También excelente. Otra característica de los ecuatorianos. Comer. Ya, ¿qué tipo de platos? En Los este caso, tradicionales. Hornado, tradicionales. Excelente, muy bien. El hornado. En la costa, ¿cuál es el plato tradicional? encebollado, el cangrejo.
Excelente, muy bien los mariscos. Y así de las regiones que nosotros tenemos acá también, ¿no? Entonces, ahora, una cultura básicamente no define solamente una cultura, digamos, con tradiciones, con pueblos, sino también define el término dicho por las actividades que realiza el ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, la cultura, eso es lo que hace el ser humano. Ahora, ¿qué será una costumbre? ¿Qué será una tradición? ¿Qué es una costumbre? ¿Qué es una tradición? 10 en este momento, a ver. 10. Licenciado, buenos días. Es algo que se puede seguir, que lo hace constantemente, la tradición, la costumbre. En este caso, el, digamos, cuando es religioso, ¿no? La costumbre que se tiene es irse a una iglesia, ¿no? Eso es una costumbre que se lo hace el ser humano. Ya, muy bien, excelente, señor Freddy. 10, muchísimas gracias. ¿Qué será una tradición o una costumbre? ¿Cómo lo interpretamos? Señor Víctor Hugo, por favor. Tradición es una fiesta solemne e importante de cada pueblo. Por ejemplo, el homenaje al dios del sol, el Inti Raymi, es una tradición, ¿no? Una tradición inclusive puede ser en las fiestas de Quito o en la costa o en diversas ciudades o pueblos de nuestro Ecuador. Una costumbre, lo que lo hacemos, costumbre de llegar tarde, costumbre de jugar, hacer un deporte, una costumbre de levantarnos a trotar, porque ya se nos hace una costumbre, ya necesitamos de eso ya. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Señorita Sandra, por favor, dígame, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, por ejemplo, un ejemplo sería, ¿no? Que la costumbre, la tradición de en mi familia es celebrar siempre en la Navidad juntos. También pienso que la costumbre es algo que se transmite o se mantiene de generación en generación, como las estamos llevando, o sea, ciertas costumbres hasta el día de hoy. Eso. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. No, excelente. Como ustedes lo acaban de mencionar, la tradición es una festividad o es algo que sigue de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de fiestas nosotros tenemos aquí en el Ecuador? Aquí en el Ecuador siempre se festeja, perdón, siempre jugamos el carnaval, por ejemplo. Ya, El excelente, muy carnaval, bien. ajá. Ya, También hay otra, De las flores y de fiestas las de frutas. Quito, claro, fiestas de Quito. ya, Fiesta de las excelente, flores muy y de bien. las frutas, fiestas de San También. José, carnaval. Ya, la fiesta pillareña también, ¿no? Excelente. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros aquí en el Ecuador tenemos una variedad de culturas y adicionalmente a eso lo que son festividades, ¿no? Pero a ello directamente se lo atribuye una tradición, que es decir, es un conocimiento, una festividad que realizan de generación en generación. Independientemente yo participe o no, esa cultura pues esa tradición o esa perspectiva de ver la vida siempre va a seguir avanzando, ¿no? Por ejemplo, entonces en el caso del carnaval, me guste o no me guste, participe o no participe, y después que yo ya no esté, de igual manera eso va a seguir, ¿no? Por ejemplo, la costumbre, de igual manera como ustedes lo mencionaban, ¿no? La costumbre es directamente, por dar un ejemplo, levantarme temprano, Licenciado, buenos trabajar días. hasta las ¿Puedo hablar? 7. Sí, dígame cómo está. ¿Sí? Mi nombre es Ramón Tenerema. Me encuentro en el trabajo y si no participo es porque tengo poco espacio pero estoy Ya, escuchando las clases. listo, muy bien. No se olvidará, por favor, escribirlo en el chat. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Ahora, Sí, entonces, escribí, la pero costumbre. no me sale. Sí, en el Ya. chat, por favor, muy bien. Entonces, digamos en este caso que mi costumbre es trabajar de 7 a 5, de noche vivo al gimnasio y volví a la casa. Bueno, se volvió una costumbre, ¿no? Ahora, ¿qué puedo cambiar yo? ¿Se puede cambiar una tradición o una costumbre?
La costumbre podemos cambiar. La Excelente, muy costumbre se bien. puede cambiar, la tradición no. La tradición, excelente, la costumbre. Entonces, mi costumbre era ir en la tarde al gimnasio. Me casé, ya no me dejan salir. Cambió esa costumbre, ¿no? Excelente. Entonces, la tradición obviamente no se puede cambiar, pero la costumbre directamente sí. Ahora, me ayuda en el siguiente párrafo, por favor, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor Freddy Isa, por favor. Desde aquí, por favor. A ver, dice, la palabra cultura proviene del vocablo latino culturix, a su vez, derivado del calero, es decir, cuidar del campo y del ganado. Lo que hoy en día llamamos cultivar. El pensador romano Cicerón lo empleó como cultura anime, cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana, y desde entonces se vincula con esos aspectos. De esa manera nace también el uso del culto y culta para referirse a aquellos individuos que han cultivado su espíritu, y se le da al término cultura un significado similar al de la civilización, de ser civilizado. De allí proviene también la distinción entre una cultura elevada a alto y una popular abajo, de acuerdo a la distinción entre las clases sociales. Sin embargo, hoy en día el concepto se emplea mucho más amplio y democráticamente, como dijimos al principio, para significar todos los aspectos espirituales, racionales, sociales de la humanidad. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, entonces aquí podemos determinar cómo proviene lo que es la palabra cultura, ¿no? Viene directamente del latino cultus, derivado de coler, que quiere decir cuidar del campo y del ganado, ¿no? Cicerón, en este caso el romano, lo empleó con una cultura animi, que quiere decir cultivar el espíritu, ¿no? Para lograr determinar lo que era el crecimiento o la enseñanza del conocimiento. De ahí directamente proviene lo que es cuando nosotros mencionamos a una persona que es culta. Cuando nosotros hablamos de una persona que es culta, ¿a qué me estoy refiriendo? Para Educada. ser educada. Es educada, responsable, tiene más que todo valores, ¿no? Ya, muy bien. Y es igual al ser civilizado, ¿ya? Al ser civilizado. Entonces lo podemos interpretar como una persona que tiene bastante conocimiento, bastantes valores. Y ahora, si yo le digo cuando una persona es inculta, ¿a qué me refiero? No tiene muchos conocimientos y se equivoca en algunas expresiones. Ya, podría ser excelente. Entonces, miren, realmente al día de hoy todavía podemos escuchar lo que son estos términos, ¿no? De ser culto, de ser inculto, de ser civilizado. Entonces, en algún momento cuando nos portamos mal, tenemos una mala actitud, sea nuestra mamá, nuestra esposa,
en algún momento nosotros o nos han dicho, ¿no? Sé civilizado, sé culto, trata de no enojarte, un montón de situaciones más, ¿no? Pero lo interpretamos de esa manera. Aquí en esta imagen logramos observar lo que es una variedad de culturas, de pueblos, de nacionalidades, ¿no? Que comparten pues una sola humanidad, si hablamos biológicamente de nuestras características físicas, ¿no? Entonces, miren, todo el mundo directamente está compuesto por estas culturas, ¿no? Aquí podemos ver personas con diferentes formas de vestimenta, también podemos ver personas que tienen diferentes color de piel, ¿sí? Y hablamos también de diferentes tradiciones que en algunos lados todavía lo mantienen, ¿no? Ahora, vamos a determinar los tipos de cultura. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Margarita Garcés. Gracias, Luisen. Tipos de cultura. Existen muchísimas maneras de clasificar la cultura o las culturas, algunas de las cuales pueden ser. Dicen, ¿le puede poner un poquito más grande a las letras, por favor? Ya, muchas gracias. Según estrato social, se habla de alta y baja cultura para referir respectivamente a la cultura de las clases verdaderas, no, privilegiadas y dominantes y las de vulgo y las tradiciones popular. Durante muchos siglos se tuvo la primera como la verdadera cultura, pero hoy se entiende que ellos es únicamente porque pertenecía a la élite letrada. Según uso de la escritura, se pudo hablar de culturas orales o ágrafas, para aquellas que no conocen la escritura y dependen de la memorización para transmitir y conversar sus tradiciones, y de culturas letradas para aquellas que manejan la escritura y dependen de ellas para hacerlo. Segundo estado de desarrollo histórico. Dependiendo del lugar que ocupen en el transcurso de la historia humana, es posible hablar de culturas primitivas u originarias, aquellas con que inició la humanidad, cultura nómadas, errantes, de cazadores y recolectores, culturas agrícolas, aquellas centradas en la vida del agro, culturas urbanas propias de la ciudad, o culturas industriales posteriores a la revolución industrial y su cambio de valores. Ya. Según religión, es posible también dividir las culturas en base a su raíz religiosa, la cual determinó históricamente su rango de valores y su normativa moral y ética. Así se habla de culturas cristianas, culturas islámicas o musulmanas. Cultura, dice, me puede subir. Cultura judaica. Sí, judaica, etc. Listo, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí tenemos pues los tipos de culturas. Según el estrato social, se habla de una alta cultura y una baja, ¿sí? Aquí directamente se hace referencia a la clase que tiene más dinero y a la clase que obviamente pues no lo tiene, ¿no? Aquí también podemos hablar del uso de la escritura. Como ustedes saben, hay conocimientos que obviamente no están escritos y se transmiten de forma oral. Por ejemplo, si en este momento les digo, me está doliendo fuertemente la barriga y yo no tengo pastillas al lado, ¿qué tipo de plantas me ayuda a tratar estos dolores? Una manzanilla. El orégano. Orégano. Orégano, cedro. Excelente, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes de dónde aprendieron que el orégano o la manzanilla era bueno para tratar? De mi nuestros madre. De abuelos. nuestros antepasados.
Excelente, muy bien. Y ese conocimiento que ustedes tienen en su momento va a ser transmitido pues a sus hijos. Y los hijos a sus nietos, bueno, en ese caso, ¿no? Entonces, miren, todo el conocimiento va de generación en generación, ¿no? Ahora, según el desarrollo histórico, aquí directamente es un enfoque acerca de las culturas que han existido en el mundo y de cómo directamente los seres humanos se han ido adaptando a la sociedad como tal, ¿no? Ahora, en este caso, según su religión, aquí directamente podemos establecer que las culturas también engloba a la religión. Como ustedes saben, en el mundo pues existen una variedad de religiones y cada uno pues toma la religión que más le gusta o le parezca, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos determinar que las religiones más grandes en su momento, que fueron las que iniciaron a la mayoría de las religiones que tenemos al día, son la cultura cristiana, islámica y la judía también, ¿no? Que son consideradas pues las tres grandes religiones monoteístas. Cuando yo hablo del término monoteísmo, ¿a qué me hago referencia? ¿Qué será ser una persona monoteísta? 10 en este momento. Los que creemos en un solo Dios. Excelente, muy bien. Los que creemos, 10. Señor Guamán, ¿estoy bien? Sí, Excelente 10. Los que queremos directamente en un solo Dios. Y de igual manera, estas tres religiones fueron las que dieron paso a que nosotros tengamos lo que es una representación directa y la adoración, pues, a un solo Dios, ¿no? Y hoy en día, pues, estas tres religiones son las más importantes en el mundo y de ahí, pues, provienen las otras religiones que nosotros conocemos, ¿no? Y cada una de ellas tiene sus propias características, tiene sus propias tradiciones, tiene sus propios puntos de vista y sobre todo pues son caracterizados directamente por la participación del ser humano, ¿no? Ahora, los elementos de una cultura. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor en la lectura la señorita Gloria Quimbita, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, buenos días, licenciado. Muchas Muy gracias. buenos días, por favor. Elementos de la cultura. Toda cultura se conforma a partir de 6 elementos básicos que son valores, consideraciones compartidas de lo deseable e indeseable, lo trascendente y lo perdón, mero, así como la dirección que ha de tener la existencia respecto a la sociedad, normas y sanciones, un colegio de leyes, básicamente una normativa por la cual las sociedades eligen de, de regirse, ya sea explícitamente lo legal, protocolarmente o subjetivamente. No todas las leyes están dichas ni escritas en piedra. Creencias, un conjunto de ideas sobre cómo operan la vida y el universo, sobre el propio ser humano y su lugar en el mundo, y se dan propósitos y direcciones a la vida, símbolos, emblemas, formas o signos que contienen un significado potente dentro de la cultura, representando su modelo de vida o su tradición ancestral o algún elemento considerado icónico e identificativo de la misma, como es la
cruz del cristianismo, por ejemplo, idioma de el código compartido, ya perdí. Ya, un código de leyes, básicamente una normativa por la cual las sociedades eligen, ya sea, ya, perdón, explícitamente lo legal, protocolarmente, subjetivamente, no todas las leyes están dichas, ya empecé de nuevo, perdón, ni escritas en la piedra. Creencias, un conjunto de ideas sobre cómo operan la vida y el universo, sobre el propio del ser humano y su lugar en el mundo, y le dan propósito, Propósito. perdón, y dirección de la vida. Excelente. Hasta ahí nada más, señorita. Muy bien, muchísimas gracias. Nos hemos saltado, estábamos por acá. Excelente, la tecnología. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos directamente de los elementos, ¿no? Hablamos de los valores. Si nosotros nos podemos identificar con alguna cultura, la mayoría de ellos obviamente cuentan con sus propios valores, con sus propias normativas, con sus propias creencias, los símbolos, el idioma y la tecnología, ¿no? Si bien es cierto, todos estos elementos que estamos mencionando, obviamente lo cuenta una sociedad, lo cuenta con una cultura, ¿no? Por ejemplo, cada una de ellas tiene sus sanciones, en el caso directamente de los indígenas. Cuando una mujer o un hombre comete algún error dentro de esa cultura, ¿qué sucede? ¿Cuál es el castigo? Les hostigan y les bañan en agua fría y les expulsan de la población. Excelente, a eso se conoce como la purificación. Y eso es una normativa y una sanción directamente de esa cultura, ¿no? Y así, de igual manera, todas las culturas tienen sus creencias, tienen sus símbolos, ¿no? En el caso de la religión, pues, si nosotros mostramos una cruz, ya es el cristianismo, ¿no? Y lo interpretamos de esa manera. El idioma, de igual manera, y sobre todo, hoy en día, la tecnología, ¿no? Como ustedes saben, la tecnología sigue avanzando con el pasar del tiempo y obviamente pues esto ha permitido que nosotros podamos conocer culturas de otros continentes, de otros países, ¿no? Sin la necesidad de viajar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero conocer la cultura egipcia, ya por darles un ejemplo, entonces yo tranquilamente puedo ingresar a la computadora, a mi celular, veo videos, leo documentos y poco a poco voy aprendiendo directamente de esa cultura, ¿no? Y aprendiendo directamente lo que son sus características, tradiciones, para interpretar lo que es un poco y conocer sobre sus modos de vida, ¿no? Aquí tenemos una cultura que básicamente lo podemos interpretar que son los Shaolin, aquí tenemos otro tipo de cultura y cada uno de ellos tiene sus propias características, ¿no? Y obviamente cuando nosotros hablamos de algunos ejemplos de cultura, hablamos de las culturas más importantes en el mundo, ¿no? La cultura china, las culturas europeas, las culturas precolombinas, la cultura 2.0. Cuando hablamos de la cultura 2.0, hacemos referencia a que las culturas, por no decir la mayoría de ellas, ya cuentan con servicios tecnológicos, ¿no? Hablando del Internet, hablando de la computadora, que día a día sigue en constante crecimiento. Lo importante acá es que nosotros, como seres humanos, sigamos aprendiendo de las culturas que tenemos aquí en el Ecuador, ¿sí? Seguir aprendiendo sus tradiciones, sus normativas, sus costumbres, sus fiestas, para que nosotros tengamos un crecimiento personal. Primero lo nuestro y después el resto, ¿no? Y obviamente, pues así nosotros vamos interpretando. Y como finalidad, la cultura es todo lo que realiza el ser humano, ¿sí? Todo lo que nosotros realicemos en el día a día, todas las culturas que nosotros tengamos en nuestro territorio y obviamente cada una de ellas interpretando pues su vida a su manera, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Claro, licenciado. Sí, excelente, muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad que van a realizar, por favor? Sí, ¿cuál va a ser la actividad que van a realizar?
Excelente, regálenme un segundito. Me imagino que todos ya registramos lo que es la asistencia, ¿verdad? Sí, 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 licenciado. todos registramos. Excelente. Me regalan un segundito, por favor, para poderme descargar directamente, ¿ya? Directamente su asistencia. ¿Ya? Regálenme 2 segunditos, por favor. ¿Ya? Excelente, muy bien. Ahora sí, ¿qué actividad vamos a realizar? Por favor, para la próxima semana, quiero que por favor realicen un collage, ya, un collage acerca, ya en este caso, acerca de la cultura. ¿Sí? Entonces lo van a hacer en una pequeña hojita, le van a tomar una foto y me envían por favor a mi número, ¿no? Como ustedes saben, un collage directamente es la unión de varias imágenes en un mismo punto. ¿Sí? Entonces podemos dibujar, podemos pegar, no hay ningún problema. Lo importante, obviamente, es que me envíen hasta el próximo viernes de la siguiente semana, ¿no? Nombre y curso, por favor. ¿Sí? Excelente. Hasta Muy bien. Hasta el próximo viernes, por favor. Bien, nos viernes, quedamos. viernes 3. Viernes 3. Sí, estoy bien, sí. Viernes 3. Listo, por favor, vamos a revisar la fecha. Sí, el viernes 3. Excelente. Nos quedamos hasta ahí, por favor, chicos. Pasen un bonito día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Muchas gracias, igualmente.